anhela como tierra seca, agotada y sin agua. Te he visto en el santuario y contemplé tu poder y tu gloria. Porque tu invariable amor es mejor que la vida. Por eso te alabaré. Gloria al Señor Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Te alabarán. Ya podemos transmitir, Jeffrey. Bien, saludo a todas las personas que están, Gloria al Señor. aquí presentes. Muy especial a los hermanos que están conectándose poco a poco, los que están conectados ya, un saludo. Antes de finalizar, vamos a estar mencionando su petición de oración, así que sigan escribiendo. Lo bueno es que el Señor las contesta a todas. Sí, Señor. Sí, Señor. Con su voluntad, ¿verdad? Porque Él es el que conoce. Amén. Bien, vamos a dar comienzo cantando el himno número 269. Te alabarán. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria es grande, porque Jehová no, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos. Porque la gloria de Jehová es que Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén. Gracias, Señor. Bien, pues queremos dar Gloria al Señor. Vamos a dar unos anuncios. Primeramente a las personas que están conectadas con nosotros. Gracias, Señor. Y quieren ser parte, ¿verdad?, de los estudios y de los cultos que se dan en la iglesia, nos pueden accesar a través del Facebook Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Ustedes nos piden por Facebook y nosotros los vamos a estar aceptando. Así podrá ver los diferentes cultos. Está como el de mañana, ¿verdad? Mañana domingo. A través del programa Guapa Radio se va a retransmitir a través del Facebook de 8:30 a 9. Tanto. Y tenemos también ahora disponible el canal de YouTube. En la misma página de Facebook aparece el enlace
para poder conectarse a través del canal de YouTube. Tenemos también culto los miércoles de 7 a 8. Los jueves estamos también de 7 a 8 a través de la emisora Candelita 7 y se está retransmitiendo también por el Facebook de la iglesia. Y los sábados, los cultos de 10 a 11 de la mañana. Además, los viernes, el pastor está dando unos estudios con los hermanos de la República Dominicana, pero se están retransmitiendo a través del Facebook Live, que también se pueden conectar Santo. a través del Facebook Live. Bien, tengo otro anuncio. El hermano Héctor Rodríguez, que tuvo un tiempo asistiendo a esta iglesia, el hijo pues tiene una condición de salud un poquito agravante, ¿verdad? Por eso necesitan donadores de sangre, ¿verdad? Me imagino que se podrán comunicar con el pastor, con Ongi, y él pues le dará los detalles. Así que toda persona que pueda donar sangre, le pedimos, porque es bastante urgente la condición que él tiene. Muchacho joven, tiene 20 años y tiene leucemia, y por eso pues están pidiendo donadores de sangre. Así que nosotros nos comprometemos, ¿verdad?, a pedirlo aquí a través de la iglesia. Así que las personas que estén en la disposición de hacerlo, pues se comunican con el pastor, con Ongi, y él pues le dará los detalles acerca de cómo va a ser el proceso. Bien, pues vamos a orar. No sé si ahora mismo hay alguna petición aquí. Pues este es el momento. Por el hermano Fran. Fran. Sí. Héctor. Por los pacientes de diálisis de mi iglesia y mi familia. Pacientes de diálisis, Reina. Continuar orando por el hogar de Jay. Ah, sí. Ahí. Por la familia y por tu salud. Y por Chavera, que está hoy con nosotros. ¿Ah, Chavera? Por este lado, ¿alguien más? Aleluya. Ay. Gloria al Señor. Ese número de peticiones son muchos los que se allegan, se acercan a mí y me piden que pongamos oración. Sí. Son tantos, pues ellos pueden ser. Y vamos a mantener en oración al hijo de Héctor, ¿verdad? El que estaba pidiendo ahora mismo por la donación, Héctor Rodríguez, de sangre. Vamos a tenerlo en oración, ya que en un momento dado él visitó esta iglesia. Y Para están que los él caminos del Señor. Sí, y él está en los caminos del Señor. Bien, pues vamos a inclinar el rostro para tener la oración. Amén. Bondadoso Padre que estás en los cielos, Gracias Señor, te te damos, damos gracias Aleluya. porque estamos aquí un grupo de tus hijos viniendo a adorarte, Señor, y a conocer más de tu palabra. Gracias por traernos hasta aquí, Señor. Te pedimos que tú seas con cada una de estas peticiones que se han dicho aquí, Señor, y las que no se han dicho, tú también las conoces, Señor. Pon tu mano sanadora sobre este joven, Señor, para que él pueda seguir sirviéndote, Señor, Gloria a Dios. y darle paz a sus padres para que ellos sepan que tú siempre estás con ellos, Señor, y que tú no los vas a abandonar. Te pedimos que tú seas con el mensaje que se va a exponer en el día de hoy, Señor. Te pedimos que sea palabra para confortarnos, Señor. Y te pedimos que en el día de hoy, Señor, que transcurra, tú estés con nosotros, nos bendiga y en todos los días que nos quedan de vida, Señor. Aleluya. Permite que no nos apartemos de ti y para seguir perseverando, Señor, hasta que tú vengas y nos gocemos, Señor, Gracias. en tu venida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, pues antes de pasar con el pastor, vamos a tener un especial por parte de nuestra hermana Mayra. Así que Mayra nos trae unos himnos Santo, aleluya. de su composición. Santo, Ella es cantante inspiración. y compositora también. Adelante. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Amén, Dios les bendiga. Hoy vinimos a adorar a nuestro Señor, ¿verdad?
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios Santo. Venimos a exaltar su nombre, Amén. porque por eso estoy aquí. ¿Ok? Si no, me quedo en mi casa. Aleluya. Aleluya, santo. Truene, vente, haya party, donde Relampague. sea o lo que sea. Yo estoy aquí para alabar a Dios hoy. Gracias, Señor, te doy Aleluya. por tu bendición, por permitirme estar aquí, porque cada uno de ustedes estén ahí, porque cada uno de los que están en los hogares puedan recibir esta palabra de bendición. Santo, gloria a Dios. Y podamos reconocer que Jesucristo Ese es el Señor. Hoy, sacado de la manga del Cristo Production, Aleluya. vamos a cantar un himno que es sobre el Salmo 23, que dice que Dios es la satisfacción del alma, ¿verdad? No hay otro más. Y dice así: Señor, tú eres mi Dios, de madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela como tierra seca, agotada y sin agua. Te aviso en el santuario y contemplé tu poder y tu gloria, porque tu invariable amor es mejor que la vida, por eso te alabaré y yo te alabaré toda mi vida. En tu nombre alzaré mis manos con labios de júbilo, como me oí de grosura, y yo te alabaré toda mi vida. En tu nombre alzaré mis manos con labios de júbilo, te alabará mi boca. ¿Cuánto le alabamos en nombre del Señor? De verdad, con júbilo, con gozo, con agradecimiento de que Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, ya lo hizo todo. Que nos resta alabarle y glorificarle, nada más. Dar lo que por amor el Señor nos dio a cada uno de nuestros semejantes, Señor. Lavaré toda mi vida, en tu nombre alzaré mis manos con labios de júbilo, como me oye de grosura, y yo te alabaré toda mi vida. En tu nombre alzaré mis manos con labios de júbilo, te alabará mi boca, te alabará mi boca, te alabará mi boca, Señor, te alabará mi boca, mi corazón, mi alma, todo mi ser alabe al Señor. Aleluya, gloria a Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya. Seguimos alabando al Señor, Aleluya. porque por eso el Señor a mí me llamó a alabarle, Qué a bueno, glorificarle. Él a predicar, ¿verdad? Yo a saber hacer lo que Dios me mandó a hacer. A exaltar al Señor, a alabar a Dios.
Gloria a Dios. Y dice así: te alabo a ti, te adoro a ti, Señor. ¿Qué me dices? Me dices la salvación, y yo solo te alabo a ti. Te adoro a ti. Te exalto a ti, Señor. Tu vida diste por mí, y yo solo te alabo a ti, a nadie más. Alabanza, alabanza, toda mi adoración. Rey de reyes, Señor de señores, mi príncipe de paz, mi todopoderoso Dios. A ti mi adoración, a ti te exalto. Venimos a adorarle al Señor, de verdad. No me canso de adorarte, Señor. No me canso de exaltar tu nombre. No me canso, Señor, porque tú eres mi Dios, ¿verdad? Es el Dios de cada uno de nosotros. Debemos agradecerle al Señor por el día de hoy, Señor, por todo lo que nos ocurra hoy. Aleluya. Aleluya, te exaltamos, Gracias. Señor. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Que alma te alabe y te glorificas. Bien, pues ahora dejamos Santo. con ustedes al pastor con la predicación del día de hoy. Adelante, Jorge. Gracias, Señor. Gracias, Juan. Y Aleluya. buenos días a todos, hermanos. Amén. ¿Cómo están? Feliz sábado, ¿verdad? Feliz semana para Sí, todos. Señor. Dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en su Amén. casa. Amén. Quiero hacer hincapié nuevamente en la necesidad que tiene nuestro hermano Héctor, ¿verdad? Los que puedan. Su hijo está en el Lima de Caguas. Yo tengo el número del hermano Héctor. Él está solicitando, ¿verdad? La hermana Isabel así me lo hizo saber. Yo estuve hablando con él también. Aquellos que puedan donar sangre, pues hoy por mí. ¿Cómo es que dice el refrán? Hoy por ti, mañana por mí. Uno nunca sabe, ¿verdad? Así que queremos saludar a las personas que están conectadas, ¿verdad? Está nuestro hermano Juano. Dioses James. También Dioses James nos pide, hermanos, que por favor, con toda humildad y la esperanza, me apoyen en oración por mi hermano David, Roberto, por su salud y por su liberación. Así que, como no, vamos a incluirlo en las oraciones. Está nuestra hermana Ilia Ponce de León, allá, los hermanitos de Ponce, Norma Collazo, ¿verdad? Key González, Mirza Rivera, bendiciones para todos y oración y fortaleza por mi tío, nos está diciendo, ¿verdad? Le recordamos también, nos escribe Efri, que a través del canal de YouTube, pues también las predicaciones aparecen. Flor de Elisa Rabasa, los hermanos allá en los Estados Unidos. Eda Osis, que es parte ya de nuestra congregación. Nuestra hermana Carmen Matías, ¿verdad? Ednin está mejor de su operación.
José Rivera y Alma Melesio, José Cheo, Alma la hermana de Reina. Buenos días y bendiciones. Carmen Delia Rivera Oteros y Nancy Torres también nos están viendo. Lourdes Micheli, ¿verdad? También nos está viendo. Miguel Álvarez, Dios te bendiga. Rosa Carmona, mi sobrina. Rosa está en Boston, ¿verdad? Manuel Molina también nos está viendo. Eda, Osi, que hicimos ya, Aurea Goyazo, bendición. También nos está viendo Cruz Medina, ¿verdad? Magda Quiñones, ¿verdad? Nos está viendo, la esposa del pastor Alvarado. Ella nos dice que Dios nos bendiga grandemente y saludos de Alberto Noa, desde Isabela. Juana Rivera Méndez. ¿Quién es Juan? Tony. Y Elizabeth Meléndez. Isabel, hicimos mención de esto, ¿verdad? Y solicitamos a los hermanos la ayuda que nos puedan dar con las donaciones de sangre y cualquier otra ayuda económica. Pues a él le están poniendo una pinta de sangre diario. Diario. Sí. Bueno, pues vamos entonces a comenzar con la exposición de esta mañana, ¿verdad? Y quiero comenzar haciendo una pregunta a mí mismo. Y esta pregunta es para todos, ¿verdad? Porque en ocasiones nosotros tenemos que inspeccionarnos, ¿sí o no? Ok, ¿alguna vez usted se ha preguntado el propósito por el cual usted está en esta vida? El propósito por el cual usted está en esta tierra. A veces nosotros nos acostamos. Dice que de noche, en nuestro lecho, nosotros empezamos a meditar en las cosas, especialmente cuando vamos a descansar, ¿verdad? Y muchas veces empezamos a planificar qué vamos a hacer el día de mañana, pero empezamos a hablar con Dios. Empezamos a hablar con Dios y empezamos a evaluar las cosas. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de evaluar es cuál es mi propósito en esta vida. O sea, ¿por qué yo estoy en esta vida? ¿Qué agenda yo debo de tener, ¿verdad? En mis deseos, en el propósito que yo pueda tener. Es importante saber esto, hacia dónde nos dirigimos, qué estamos haciendo, cómo nosotros nos vemos en el futuro. De hecho, la gente que inventaron el internet, ellos no estaban pensando en ahora. Ellos estaban pensando de aquí a 5 o 10 años. Y nosotros debemos de proyectarnos en esa misma dirección. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Dónde vamos a estar mañana? Y trazar, ¿verdad?, unos logros, unas metas a corto y largo plazo. Pero especialmente, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo soy una gallina más que se sube al palo y se baja del palo y se trepa al palo y se baja al palo. Así que estaríamos viviendo una vida sin propósito. Así que nosotros debemos de vivir una vida con propósito, ¿verdad? Y saber realmente por qué nosotros estamos aquí. Algunos pueden pensar, ¿verdad?, que su propósito en este mundo es vivir para trabajar hasta más no poder y cansarse del trabajo. Hay gente que piensa en eso. Hay gente que pasa más tiempo trabajando que otra cosa. Hay gente que trabaja 12, 14 horas. No tiene tiempo ni siquiera para descansar. Y puede ser que una persona piense así. ¿Sí o no? Personas que piensan así. Hay otras personas que dicen, bueno, mi propósito en este mundo es diversión, acogerme a los placeres de esta vida, tratar de alcanzar las más grandes metas que yo pueda conseguir, una carrera, una buena casa, una buena familia. Puede ser que alguien piense así o no. Y hay otras personas que dicen, pues yo vengo a este mundo pues a tratar de no matarme, de tomarlo con calma. Yo quiero un trabajo en el cual yo esté sentado, ¿cierto? Yo esté sentado y lo cojo lo más suave posible, me levanto a la hora que quiero
y no tengo ninguna responsabilidad, no asumo ninguna responsabilidad ni para conmigo, ni para con mi familia, ni para con la sociedad. Hay gente que vive así, hay gente que vive así, que le da lo mismo una cosa que otra. Y a veces nosotros decimos, yo quisiera ser como este porque a este no le preocupa nada, ni siquiera si le llega el recibo de la luz alto, o si viene un huracán, o si pase lo que pase, hay gente que no se mueve. Y yo creo que nosotros no, de ninguna manera, podemos vivir de esa forma y de esa manera, ¿verdad? Y es lamentable. A veces nosotros vemos personas con un sinnúmero de dones y recursos. Voy a hacer un acto, lo voy a poner de esta manera, porque yo a veces creo mis propias parábolas. Yo me dedico a recortar. Entonces, el que recorta pelo carabalí y recorta pelo lacio, ¿verdad? ¿Cuál es el pelo bueno? El que no se cae, es el pelo bueno. Pero a veces nosotros decimos, pues como tienes pelo lacio y pelo rizado, ese es un pelo bueno. No, el pelo bueno es el que no se cae. Entonces yo a veces bromeo con mis clientes y les digo, con ese pelo que tú tienes, yo fuera artista. ¿Saben lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que tiene una cabellera muy preciosa, bonita, y le podría sacar provecho a su cabellera. De hecho, cuando yo estudiaba, nosotros teníamos que conseguir modelos con un cabello que pudiéramos manejar, ¿verdad? Inclusive los modelos había que pagarle para que ellos se dejaran utilizar su cabello. Pero lo que quiero poner con este ejemplo del cabello es que tiene un buen cabello, pero no le saca provecho. De igual manera, a veces nosotros tenemos talentos, tenemos recursos, que cuando nosotros vemos a esa persona decimos, qué desperdicio, ¿o no? A veces usted ve personas con unos talentos extraordinarios y usted dice, qué desperdicio. Pues yo le quiero decir que con poco o mucho, su vida tiene propósito en esta tierra, en este momento en que estamos viviendo, cuando lo ponemos al servicio de Dios. Porque el propósito de nosotros es vivir para Dios. Si usted no vive para Dios, usted está perdiendo su propósito. Dice una escritora, la Joa Inventá, que usted quiere saber dónde está parado en este momento, usted tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿De quién le gusta hablar? ¿En qué usted dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Con quién le gusta estar? ¿Qué conversaciones son las que usted prefiere? Entonces usted hace ese análisis y usted dice, bueno, el tiempo que yo tengo de 24 horas, déjame ver cuánto tiempo yo le estoy dedicando al Señor. Y le podemos dedicar al Señor no necesariamente en la presencia de la iglesia. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo al Señor fuera de la iglesia, porque nuestro culto racional es de 24 horas. Nuestro culto es dentro y fuera de la congregación. Así que usted hace una evaluación de su tiempo, qué usted está haciendo, de quién le gusta hablar, cuáles son sus conversaciones, y cuando usted suma y resta, si la balanza se inclina a lo mundanal, pues usted está dándole más al mundo que a Dios. Así de sencillo. Así que usted está viviendo una vida con un medio propósito. Se supone que su vida gira en torno a las cosas espirituales y en torno a las cosas del salud. Así tiene que ser. Yo siempre he dicho que algunas personas dicen que nosotros tenemos que hacer un balance. Yo no creo en el balance, yo creo en el desbalance. Yo creo que la pesa, ¿verdad? La balanza se debe de inclinar hacia las cosas espirituales, no hacia las cosas materiales. Vamos a ir al libro de Gálatas. Y en esta vida que nosotros estamos viviendo, una vida tan ajorada, una vida, qué sé yo, tan dedicada a lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Que es nuestra naturaleza humana, pues de vez en cuando nosotros tenemos que poner un alto y debemos de evaluar dónde estamos, qué estamos haciendo. Punto. Yo creo que cualquier administrador de una empresa cada cierto tiempo tiene que reunirse y ver las pérdidas, las ganancias, los negocios, cómo le va bien, cómo le va mal, y de vez en cuando usted tiene que coger la casa y mover los muebles.
estos muebles no, como que no van aquí, los cambia aquí y pinta de otro color, y etcétera, etcétera. Y yo creo que la vida cristiana tiene que ser así. Entre cuando y cuando usted tiene que jamaquear el árbol y decir, espérate, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Gálatas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Aquí está hablando el apóstol Pablo de su ministerio. Yo siempre he dicho que Pablo en todas sus epístolas hace defensa de su ministerio. ¿Por qué él hace defensa de su ministerio? Porque a él no se le consideraba como un apóstol, porque él no estuvo con los 12. Entonces él siempre dice, yo también soy apóstol. Y mis credenciales es que yo he trabajado más que los demás. Porque los credenciales no es el papelito ese que le dan a uno. ¿Cómo le llaman a eso? El ID, pero no, los credenciales. No es esa tarjeta. Los credenciales es lo que usted está mostrando de lo que dice ser. Usted es médico, pues enséñeme sus credenciales. No me enseñe el diploma. El diploma puede ser falsificado. Enséñeme que usted va a una sala de operaciones y opera a alguien o sana a un enfermo cuando le da las medicinas necesarias. Usted ve un accidente en la carretera, como hubo ayer uno en el expreso, y una persona se desprendió una extremidad, y hay un doctor y se agarra la cabeza y dice, ¿qué hago? Ese no es médico. No es porque esté bloqueado, porque una persona que se bloquea ante una situación como esa no sirve para ser médico. Así que el verdadero médico tiene que andar con su maletín allí y se rompe la camisa y le hace un torniquete y qué sé yo, y ese es médico. ¿Ah? Está demostrando lo que es. Pues de esa misma forma el apóstol Pablo demostró con sus hechos y su ministerio que realmente había sido llamado por Dios. Por eso él hace defensa de su apostolado. Dice el versículo 11 de Gálatas 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Entonces él está haciendo una defensa de aquello que él predica, de aquello que él expone, de aquello que él declara. Él le está diciendo, mi propósito en esta vida es anunciar el evangelio no de hombres, sino de Dios. Así que ya estamos tomando dirección, a lo cual yo hice la pregunta. La pregunta es, ¿por qué razón yo estoy aquí? ¿Por qué Dios permitió que yo viniera a la existencia? Dios permitió que yo viniera a la existencia para comer y dormir, a ir al baño. No, esos son procesos naturales que son propios de la vida cotidiana. Pero ese no es el propósito nuestro. Entonces Pablo está diciendo ahora, yo tengo un propósito. Y uno de esos propósitos, el propósito más importante es el anunciar el evangelio. Y este evangelio que yo anuncio no es de hombre, sino de Dios. Porque usted puede tener o pensar que tiene un propósito, y si usted no está bien encomendado con el propósito que Dios ha determinado con usted, usted realmente no está cumpliendo el propósito. Por eso es que es tan importante saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y preguntarnos qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Por qué yo me desvivo en este mundo? Si yo me estoy desviviendo por algo que no sea Dios, eso no quiere decir que nosotros descuidemos las cosas. Pero si yo no me estoy desviviendo por las cosas del Señor, o no lo dijo Jesús cuando tenía 12 años, que se le perdió a sus padres. Y los padres muy angustiados tuvieron que regresar casi una hora de camino atrás, y cuando lo encontraron ¿dónde? En el templo. Y Cristo le dijo, no se apuren mis padres, si yo estoy en los negocios de mi padre, en los negocios de mi padre me conviene estar. Así que usted puede ser inclusive un negociante, pero no puede poner los negocios de usted por encima de los negocios o el propósito de Dios. Ahí es donde estamos. Usted puede hacer todo, pero sin dejar de hacer lo otro. Así que el evangelio que él predicaba no era un evangelio de hombres, sino que era un evangelio de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos distinguir el evangelio de los hombres y el evangelio de Dios? Pues a la luz de lo que estamos diciendo, cuando usted busca los intereses de Dios, cuando su propósito es que el reino de Dios siga en avanzada,
que usted pueda propiciar que el reino de Dios se manifieste. ¿O no lo dijo Jesús? Jesús dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Así que cuando usted sabe ese propósito, usted está más interesado en las cosas o en el reino de Dios y en las cosas espirituales, que predomine esa idea donde usted esté parado. Si no predomina esa idea donde usted está parado, usted no está cumpliendo con el propósito. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios lo ha determinado a usted para ese propósito. Tiene que clavarse eso en su mente fijamente. Ahora, noten lo que sigue diciendo el versículo 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Unos reciben el mensaje por revelación de Dios directamente y otros lo podemos recibir por revelación de Dios, pero indirectamente. Pero es lo mismo, porque el propósito es igual. Usted ha recibido, ¿qué cosa? La revelación de Dios. Y recibir la revelación de Dios no es más que otra cosa que saber cuál es el propósito de Dios. Obviamente, en Cristo Jesús. ¿Y cuál sería el propósito de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Nada tiene mayor importancia que la salvación de un alma y de una persona. Tomemos ahora a Héctor, ¿verdad? Tiene su hijo enfermo. ¿Cuál ustedes piensan que es el propósito de él? Todo lo demás se tiene que relegar a un segundo plano. Yo tengo una experiencia con una persona, tenía a su padre enfermo. Yo fui a asistirlo al hospital y se necesitaba la asistencia de su hijo. Llamo a su hijo, me dice, no puedo porque estoy trabajando. ¿Qué hizo él en el orden de prioridades? Relegó lo que tenía mayor importancia a un segundo plano. Falló con su propósito aquí en la tierra. Y esto está ocurriendo. Deben de meter preso a todos los hijos que no atienden a sus padres. Que hay casos donde es quizás más prudente tenerlo en un lugar apropiado. No creo que eso esté mal. Pero eso no significa que usted desatienda a sus padres. Y hoy en día, la generación que se está levantando, por lo menos en mi posición, es una generación desgraciada. Porque cuando estaban niños, los padres se ocuparon de él o de ella. Y ahora que sus padres le necesitan, yo no tengo tiempo. El trabajo mío es más importante. Usted puede hacer las dos cosas. Usted puede atender a su trabajo, pero no desatender a sus padres. ¿Se da cuenta? Y hay una palabra echada sobre eso. Si hay una palabra. Que dice bien claro, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. En claro. la tierra que Jehová Eso es un mandamiento con promesa. Entonces él dice, yo no lo recibí, ¿verdad? De hombre. Así que para usted saber si el mensaje que usted ha recibido viene de parte de Dios, tiene que estar en concordancia con el propósito del Señor. Usted sabe si está bien o no está bien, si está en concordancia con el propósito del Señor. Si no está en concordancia con el propósito de Dios, es un evangelio de hombre. Ahora sigue diciendo, porque ya habéis oído. Ahora está hablando Pablo de él. Ustedes han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Cuál era la conducta de Pablo en el judaísmo? Pues la conducta de Pablo en el judaísmo era un comportamiento en oposición a Dios. Ahora, el problema es que él creía que estaba haciendo las cosas bien. ¿Te das cuenta? Era celoso. Pero él dice, ustedes han escuchado de la fama que yo tenía. ¿Se acuerdan cuando se le apareció Jesús en el camino a Damasco y quedó ciego? Y fue allá a una casa y Dios toma a Ananías, creo que es. Pon las manos sobre Y le dice, ve allá donde ese hombre, ponle las manos para que reciba la vista. ¿Y qué dijo Ananías? Señor, tú sabes que este hombre es un hombre perverso y peligroso. Manda a otros lo que le está diciendo. Que ese hombre tiene carta de meter preso y de matar a la gente que se opone a esto. Así que él temió.
aquel mandato que le había dado el Señor, porque este hombre tenía una mala reputación. Gloria a Dios. Sí, pero aquí cuando Pablo está haciendo... Usa el micrófono. Oye, Pito, perdóname, los inalámbricos no están funcionando. Usa esto, Nati, para que la gente que se están, mira, para que la gente que nos están escuchando, porque nos lo dicen, ¿no? Que cuando alguien comenta, nos perdemos lo que nos dicen. Lo que estás diciendo está bien, pero lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas, cuando él dice, ya conoces mi reputación, está hablando de lo contrario, está hablando de que él era un hombre que aventajaba a los demás judíos en términos de su celo. De su celo, exacto, porque era lo que él creía, ¿no? Y aparte de que sabemos pues que sí, persiguió la iglesia y persiguió a Cristo, eso lo sabemos, pero en este contexto él lo que está diciendo, mira, yo era un judío de reputación, o soy un judío de reputación, fariseo de fariseo. Muy bien. Pero su reputación, aquellos que él estaba persiguiendo, no era una reputación buena. Él es celoso, es un hombre fiel a lo que conocía y creía, porque él pensaba que esos nuevos creyentes, los nuevos creyentes eran aquellos que aceptaban a Jesús como el Cristo. Y ellos pensaban, el judaísmo, Pablo especialmente, pensaban que esta era una secta herética, que estaba en contra de la palabra de Dios. Así que su fama en el cristianismo, en las personas que aceptaban a Jesús como el Cristo, era una fama negativa, aunque no negamos que él aventajaba. En el judaísmo él era una persona bien reconocida, era una persona al cual se reconocía como un comportamiento bueno, pero realmente estaba mal enfocado. Y por eso hago alusión cuando Cristo se le aparece en el camino a Damasco. Por eso es que él dice en ese versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, ¿verdad? Y dice lo siguiente, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Noten cómo dice, que perseguía sobremanera. Sobremanera significa que él rebuscaba hasta lo más íntimo de las casas. A él se le decía, mira, por allá hay unos cristianos, vamos para allá. Y busca bien que por ahí debe haber uno escondido. A tal punto que permitió que a Esteban se le apedreara, ¿verdad? Dice que cuando apedrearon a Esteban, había un joven, refiriéndose a Saulo, que permitió que aquella cosa ocurriera. Así que lo que estamos tratando de ver es que, aunque él tenía un propósito, no era el verdadero propósito por el cual Dios lo había llamado, y aunque estaba buen intencionado y podía tener la mejor reputación en el judaísmo, pero esa reputación, mirándolo desde el punto de vista cristiano, pues era una mala reputación. Por eso es que Ananías dice, yo no voy para allá, que sea sola la iglesia, le dice, y ve porque instrumento útil me será. Ahora, noten lo que sigue diciendo el 14. Y en el judaísmo, que era lo que dice Natalia, aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo que mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de mis padres, ¿qué eran? Pues el ritualismo, la ley de Moisés, todo lo concerniente a la ley de Moisés. Estrictamente, decir un fariseo en esa época no es como ahora. Nosotros escuchamos el término, ¿verdad? La palabra, el título fariseo y decimos, un hijo del diablo. Pero decir fariseo en esa época no era eso, era una distinción, saber que era fariseo. Y Pablo no era cualquier fariseo, Pablo era fariseo de fariseo. Entre los fariseos dice que aventajaba, es decir, los de reputación no se le podían ir adelante. Si quieres, puedes venir y hacer el comentario en el micrófono por los hermanos que nos están. Por los estudios. No, escúchame. Puedes venir al micrófono. No es por mí, yo te oigo perfectamente. Es por los hermanos. Pablo
tenía la distinción de que él había estudiado, era una persona bien preparada y estaba en los pies de Gamaliel, que era un sabio de aquel tiempo, que lo había educado. Era una persona no era cualquier fariseo, era una persona bien preparada en la materia. Ajá, pero recuerden que yo comencé abriendo esto, haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de usted? ¿Cuál es el propósito mío en esta vida? ¿Por qué estamos aquí? Nosotros estamos aquí para comer arroz y habichuelas, que sin lugar a dudas debemos de comer arroz y habichuelas, pero ese es el propósito. De hecho, Dios, por medio ahora del apóstol Pablo, está mostrándonos que el propósito para con Pablo no era hacer y aventajar a los fariseos, no era ser un hombre de reputación entre los líderes religiosos, no era eso. Él va a aclarar, él está diciendo, ustedes han escuchado de mi conducta en el judaísmo. Dice, en mi conducta en el judaísmo yo aventajaba a mis conciudadanos. Vamos a seguir leyendo. El versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, ¿ustedes creen que esto es nada más que para el apóstol Pablo? Hello, escuchen bien, lo voy a leer. Pero cuando agradó a Dios, es decir, que Dios ve con agrado el hecho de que nosotros vengamos a la existencia, porque Él es el que provoca que nosotros vengamos a la existencia. ¿Saben lo que es un natimuerto? Es un feto que no nace muerto. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de abrir el vientre y de ver a luz. Por eso es que cuando una señora, una mujer, da a luz, precisamente esa expresión es, dio a luz. ¿Por qué? Porque el muchacho estaba en oscuridad. Y cuando nace, se le mete un palmetazo, ¿verdad? Por las nalguitas, se le mete un palmetazo, el muchacho empieza a respirar y se hace independiente. Ahora no está en el vientre de la madre, se hace medio independiente, ¿verdad? Y abre los ojos y ve la luz. ¿Te das cuenta? Pues Dios nos ha dado a nosotros esa oportunidad de conocernos a nosotros desde antes que nazcamos. Lo dice ahí, pero cuando agradó a Dios que me apartó, y usted también es un apartado de Dios. Es una cosa extraordinaria que Dios lo haya apartado desde el vientre de su madre y lo llamó ¿a qué? Por su gracia. Así que Dios nos da la oportunidad, nos ha elegido desde el vientre y nos ha llamado por su gracia. ¿A qué? A ser celoso de las tradiciones. No, pues no creo. Él va a decir más adelante. Y revelar, dice el 16, a su Hijo en mí. Y el Hijo está con mayúscula, ¿verdad? Cristo. Revelar a su Hijo en mí. Usted ha sido bienaventurado, usted ha sido llamado por la gracia de Dios para que su Hijo, el Hijo de Dios, sea revelado en usted. Y una vez el Hijo de Dios es revelado en usted, entonces su vida empieza a tener propósito. Antes no tenía propósito. ¿Se acuerdan de Onésimo? Aquel que engendró Pablo en las prisiones. Cuando él le manda la carta a Onésimo, yo siempre me confundo con el Señor y con el esclavo. Onésimo, ¿alguien recuerda la historia? Es el amo. Filemón es el amo, Onésimo es el esclavo. Entonces, Onésimo cae preso en las prisiones donde está Pablo. Y Pablo le empieza a hablar del evangelio allí y el hombre acepta a Jesús. Y ahora Pablo le manda la carta a Filemón y le dice, este hombre antes no tenía propósito en la vida. Ahora el Hijo ha sido revelado en él. Son las mismas palabras. Yo lo parí, yo lo engendré en mis prisiones. Y antes te era inútil, pero ahora te es útil a ti y a mí, obviamente al Señor primero. Así que cuando el Hijo de Dios es revelado en nosotros, ahora nosotros empezamos a vivir una vida con propósito. Antes no, antes vivíamos, pues yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Nosotros no podemos vivir así, porque
creemos que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. El día de mañana para nosotros es esperanzador. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado a su Hijo en nosotros y el Hijo nos ha hablado y el Hijo nos ha dicho, yo voy a regresar. Así que puede ser que el Señor venga mañana y tenemos propósito y ahora luchamos con ese propósito, luchamos para que el reino de Dios se expanda. Nosotros creemos que el reino de las tinieblas y el reino del diablo es el que está triunfando sobre esta vida. Así deben de pensar los que no tienen propósito. Porque el propósito de Dios es que este reino siga avanzando hasta la culminación, porque ya el reino de Dios ha sido establecido y está con nosotros. Ahora nosotros vivimos con el propósito de que la gente pueda ver el reino de Dios y pueda participar de él. Eso es todo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, usted y yo tenemos que ser buenos vendedores. ¿Qué es un buen vendedor? Y para ser buen vendedor hay que nacer, porque el buen vendedor dice, una cosa que no sirve, pero el vendedor no está viendo las cosas negativas. El vendedor está diciendo, mira, lo que te hace falta, qué bonito, ¿verdad? Mira, qué bien. Tú le haces así, así, esto queda nuevo y te queda muy bien. Vaya a una tienda a comprar ropa. Yo fui con Tamara a comprar, no sé poco, un gabán. Y allá había un hombre con un bigote así. Y me puso la chaqueta y párate ahí, qué bien te ve. Y uno le vende la idea, le compra la idea, qué bien te ve. De igual manera nosotros tenemos que vender el reino de Dios. Te ves bien, vas a salir bien, esto te va a beneficiar, esto te va a aprovechar. Por eso usted empieza a buscarle defectos al reino de Dios. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, usted no mire al que está a su lado, porque ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo. Pero usted empieza a ver a lo que está a su lado y empieza a ver defectos entre aquellos que están en el reino de Dios y usted no va a ser feliz y va a perder el propósito. El propósito es, los otros días tú me dijiste, Calli, algo, yo estaba meditando anoche o esta mañana en casa. En una ocasión tu hijo vino en pantalones cortos. Yo no sabía que él había pasado un accidente. Entonces tú me dijiste, ¿él puede ir en pantalones cortos? Claro, pero hoy es que el Espíritu del Señor me tocó. Porque la palabra lo que dice es, venid a mí como estéis. ¿O no? Entonces yo le voy a decir, no, porque está en pantalones cortos. Poco me importa si tiene pantalones largos o pantalones cortos, porque yo creo que al Señor poco le importa también. Pero llegamos a vivimos sin propósito. Y el propósito es que la gente venga a los pies de Jesús. Como estéis, venid a mí, no lo dice, como estéis cargados y cansados, que yo os lo haré descansar. Punto. Es el Señor el que da el reposo. Entonces yo puedo quitarle el reposo a una persona por la manera que está vestida y ya perdí el propósito. ¿Ves? Ahora vamos a seguir. El versículo 16, que fue el último que leímos, dice, y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulte enseguida con carne ni sangre. Está diciendo, cuando tú recibes la orden del Señor, es lo que siempre digo. Usted tiene deseo de ir a ministrarle a una persona al hospital. Usted tiene deseo de ir a ministrarle a un familiar. Usted tiene deseo de ir a predicar y coger un micrófono y montarle un kiosco por ahí. A mí no me consulte. Ni consulte a nadie. Usted vaya y cumpla. Porque Dios le dio ese ministerio, le dio ese deseo. Vaya. Y hay pastores que dicen, Dios te bendiga. Hay pastores que dicen, sin mi consentimiento. Es más, yo conozco gente que le piden permiso a su pastor para ir a una iglesia. Yo creo que deben de existir ciertas consideraciones, pero a mí no me pregunte si usted quiere ir a una iglesia. Vaya a la iglesia que usted quiera. Y usted compare la predicación que pueda estar allí. Si es buena, acéptela. Si es mala, rechácela. Pero aquí nadie me tiene que pedir permiso porque a libertad nos llamó el Señor.
lo que ata es la verdad, no es un hombre. Lo que ata es la palabra del Señor, no es un hombre. Así que nosotros debemos de tener libertad para hacerlo. El mensaje es lo que ata. Sí, ahorita yo te lo permito, no hay problema. Seguimos. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, dice el 17, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Noten, estos son los credenciales de él. Está diciendo, cuando el Señor me llamó, yo no consulté carne ni sangre, porque la revelación que hizo Dios de su Hijo en mí, Él me la dio a mí. Y cuando yo fui, pues continué mi ministerio. Dice los lugares donde fue. Dice el 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, noten lo que oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así que cuando nosotros estamos sin el conocimiento del Señor, y aunque no estemos abiertos como Pablo que perseguía a la iglesia, nosotros también asolamos la iglesia. A veces yo escucho de gente que no conoce a Dios expresiones que son chocantes, ¿verdad? Usted está ahí y una persona esa expresión, digo, ay, Dios mío, el diablo lo está usando, porque son cosas que tú sabes que no están en acuerdo con el mensaje de Dios. Pero el Señor dice, pero por ignorancia, y perdona eso porque lo hacen con ignorancia. Pero ya cuando nosotros no tenemos ignorancia y lo hacemos a sabiendas, ya la cosa pesa muchísimo. Ahora noten cómo dice, solamente oían decir, aquel, ¿quién es aquel? Él, Pablo, que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué glorificaban a Dios en él? Porque ahora él tenía un propósito nuevo. ¿Cuál era el propósito? Anunciar la fe de Jesucristo. Vamos al capítulo 4, versículo 8. Gálatas ahí mismo, donde estamos. 4:8. Gálatas 4, 8 y 9. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Nota. Sí. Cierto. Sí. Mándame más que vamos a ver. Dice aquí que él no conocía a Dios. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? En otro tiempo. Pero ven acá, si él era judío y él aventajaba a los contemporáneos. ¿Se dan cuenta? Que aunque él estaba ahí introducido y metido de pies y cabeza, no conocía a Dios, pero pretendía saber y conocer a Dios. Pero él está diciendo, yo no conocía a Dios. Así que si no conocía a Dios, estaba sin propósito, aunque era celoso de las tradiciones. ¿Verdad? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, está haciendo también una descripción de la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Dice el versículo, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora hay un cambio. Conociendo a Dios, o más bien
siendo conocidos por Dios. ¿Escuchó? Usted cree que conoce a Dios, pero es Dios quien lo conoce a usted. ¿Por qué Dios lo conoce a usted? Porque Dios sabe hasta el número de cabellos que usted tiene en la cabeza. Porque Dios permitió que usted fuera engendrado en el vientre de su madre. Porque Dios permitió que nosotros lo conociéramos, porque ya Él nos conocía a nosotros. Cuando nosotros descubrimos a Dios, lo que hacemos es, espérate que el Señor me conocía a mí. Y entonces pasamos, ¿verdad? Factura de lo que de los tiempos pasados, lo que ocurrió. Dámele una pastillita. Él es el que nos alcanza. Ajá, dámele una pastillita ahí o alguien, por favor. Por favor, un diácono. Tranquilícenme. Ya se las tomó. Mira, entonces, nota lo que está diciendo. Nosotros conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, lo que nos damos cuenta es que Él nos conoce a nosotros. Entonces usted mira atrás. Yo miro mi vida antes de conocer al Señor y digo, Dios estaba conmigo en aquel momento y yo no me di cuenta. Él me protegió de aquel accidente. Él me protegió de aquellas cosas. Él me cuidó de lo otro. Yo no sabía que Él ya tenía un plan y un propósito para conmigo. ¿Entiendes? Por eso es que el apóstol dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O podría estar diciendo, para volver a vivir una vida sin propósito. A veces cuando nosotros vemos que la gente está esclavizado, porque no conoce al Hijo, pero están con denuedo, están con tesón, están entusiasmados, y usted dice, esta persona tiene propósito. No lo tiene, porque está esclavizado, realmente no ha sido objeto de la revelación de Dios. Hay un versículo que yo cité el miércoles, ya si me acuerdo cómo dice más o menos. Estaban hablando del viejo y del nuevo pacto. Dice, el pacto nuevo echa por tierra al viejo. Entonces sigue diciendo, y una vez prueba ese vino, porque el pacto siempre se relaciona con el vino añejado, y una vez usted prueba el vino añejo, usted no quiere volver al vino adulterado, al vino que no ha fermentado. ¿De qué símbolo el vino? Del Evangelio. Una vez usted prueba la misericordia, la gracia, ¿verdad? El amor de Dios, ¿cómo es posible que nosotros volvamos a estas cosas y volvamos a ser esclavizados? Pues el apóstol está diciendo, entonces empiezas a vivir una vida sin propósito. Y una vida sin propósito es una vida sin sal, sin gusto. Por eso es que la gente vive, me levanto a la hora que me dé la gana, o todo lo contrario, me levanto a las 4 de la mañana y llego a mi casa a las 7 de la noche. Es una vida sin gusto, sin sabor. Pero cuando usted sabe que Dios ha prometido vida y vida eterna, entonces usted se mantiene viendo eso, usted se mantiene viendo lo invisible. Y cada vez que pasa un día, y cada vez que pasa una hora, y cada vez que usted se esfuerza un poquito más, ve acercarse el reino de Dios a usted. Por eso es que hoy debemos estar más contentos que ayer. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la victoria se nos ha dado, pero estamos más cerca del encuentro con nuestro Señor. Muy bien. Vamos a ir a 1 Corintios 6. Cuando yo estoy ahí y alguien está aquí, yo evito eso, por favor. Alguien se le acerca. Por eso me gustaba Lorenzana. ¿De verdad? No se crean que a veces no es fácil concentrarse. 1 Corintios 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Corintios
en este capítulo, lo que trata de hacer es de que nosotros nos demos cuenta que le pertenecemos a Dios. ¿Escuchó? Pablo en este versículo lo que está tratando de plasmar y enseñar es que nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces dice el versículo 16. 6:16. Vamos a leer desde el 15. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cristo tiene su cuerpo y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo formamos a ser parte de ese entero, cabeza y cuerpo. Quitaré pues los miembros de Cristo y haré miembros de una ramera, de ningún modo. Entonces él ahora va a utilizar la figura del matrimonio. ¿En qué consiste la figura del matrimonio? Dejará el hijo a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán una sola carne. De igual manera, él está utilizando esa ilustración para que así como la mujer se allega al hombre y forman una sola carne, de igual manera nosotros nos acercamos o nos allegamos a Cristo y pasamos a ser una sola carne, un solo cuerpo. Por eso es que el cuerpo de Cristo es la iglesia, los cuales somos nosotros. En el cuerpo de Cristo nosotros formamos miembros, somos miembros del cuerpo de Jesús. Entonces él dice, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, así que no te puedes unir a una ramera. Si te unes a una ramera, ¿qué cosa ocurre? Ahora el cuerpo tuyo le pertenece a la ramera porque te uniste con él o con ella, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Recuerden, estas son figuras que están utilizando para probar el adulterio espiritual. Así como Israel se iba tras dioses extraños y cometía adulterio en pos de otros dioses. Nosotros no nos podemos ir en pos de otra cosa que no sea Dios, porque nos constituimos en adúlteros espirituales. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahora viene el versículo, o ignoráis. O sea, tú tienes que estar consciente. ¿De qué? De que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Unirnos con el Señor, ser parte del cuerpo de Cristo. Porque donde está Cristo, estamos nosotros presentes. Así que nuestro propósito es participar con Cristo en el reino de Dios. Y el reino de Dios entre nosotros está y nosotros tenemos que divulgar el reino de Dios. Ese es el propósito. Ahora sigue diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Es decir, tu cuerpo no te pertenece, tu vida no te pertenece, tu ser no te pertenece. ¿A quién le pertenece? A Jesús. Y como le pertenece a Él, pues entonces Él hace con Él lo que Él quiera. Así de sencillo. Y Él ha determinado entonces poner un propósito en ti. Ve y di, ve y anúnciale a otros. ¿Qué cosa? Que el reino de Dios entre vosotros está. Algunas personas toman ese versículo y dicen, ve que el Espíritu está dentro de ustedes. Pero eso no es lo que está diciendo ahí, lo vamos a leer otra vez. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí está hablando en términos de pertenencia. Usted le pertenece dos veces a Dios, por creación y por redención. Por creación porque todo lo que Él creó es de Él. Y por redención porque ha pagado dos veces por el mismo objeto, en este caso nosotros. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro, porque habéis sido comprados. Por eso es que le pertenecemos. Por eso es que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está diciendo, usted le pertenece a Él. ¿Por qué le pertenece a Él? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
como son de Dios, pues si esto es mío, un ejemplo, y yo lo quiero poner así, así se queda. Porque Dios es soberano. Yo lo quiero así. Desde a este lo quiero para que me predique. Baby, ahora tengo un propósito. Y cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Yo me acuerdo en la escuela, esos niños que son rapiditos, que aprenden así, y la maestra pone un problema en la pizarra. ¿Quién dice esto? Y hay alguien allí, Missy. Y la maestra, deja que los demás participen. Nosotros debemos ser ese niño. Zacarías, Jeremías, Isaías. ¿A quién enviaré? Heme aquí. Envíame a mí. Yo quiero ese propósito. Yo quiero cumplir. Yo siento satisfacción en hacer eso. Esa es la cosa. Vamos al Salmo 138. ¿Qué hora es? 11:10. Salmo 138. Versículo 1. ¿Versículo qué? 1. 138:1. Salmo 138:1. Dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. ¿Hay propósito o no hay propósito? Amén. ¿Cuál es el propósito para con usted? Alabarle. Alabarle a Dios. Muy bien. Alabarle a Dios. Delante de los demás dioses. Porque hay un verdadero Dios. Y sigue diciendo: me postraré hacia tu santo templo, ¿verdad? En la presencia de Él. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Dice que cuando nosotros conocemos a Dios, ¿qué conocemos de Él? Su misericordia y su fidelidad. Su misericordia no es otra cosa que la bondad inmerecida que Él ha tenido con nosotros. Y que Él se mantiene fiel y firme de lo que ha dicho y no retracta su palabra. Y como nosotros sabemos que Él es fiel, pues nuestro propósito también es firme, porque nuestro propósito se fundamenta en la palabra de Él y en sus actos, en sus hechos, en sus proezas. Cuando nosotros descubrimos sus actos, sus proezas y sus hechos, nos quedamos impactados y decimos: "Yache, Él hizo eso". Sí, y Él está contigo. Que Él está conmigo. ¿Qué hay que hacer? Tengo propósito en mi vida. Entonces relegamos otros propósitos que no debemos de descuidar. No estoy diciendo que debemos de descuidar, pero relegamos esos propósitos a un segundo plano. Y tiene que estar. Por eso es que aquella persona que tenía a su padre enfermo, que yo llamé y le dije: mira, tienes que venir. No, mi trabajo. Puso su prioridad en su trabajo, cuando su padre le necesitaba. Y ahora nuestro Padre Celestial nos necesita también. Amén. Y el problema es que si usted no lo hace, lo hace el otro por usted. ¿Y quién es el que pierde? Nosotros. Nosotros somos los que perdemos. Sigue diciendo: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. ¿Qué dice el Señor? Y esto es interesantísimo, porque ¿cuántas veces nosotros clamamos a Dios y vemos que Él no nos responde? Muchas veces. Usted no le ha pedido al Señor cosas que usted dice: pero es que yo quiero, Padre, que tú sabes. Y a veces nosotros decimos: ¿dónde está? ¿Verdad qué pasa? ¿Dónde está Dios? Yo le sirvo al Señor. Y a veces decimos: me merezco yo esto por mis pecados, estaré pagando lo que yo he hecho y por esto me ha ocurrido esto. Y pensamos que Dios nos ha abandonado. No nos ha abandonado.
Y déjenme decirles, los errores que nosotros cometemos y las consecuencias de nuestros errores a veces se las queremos achacar a Dios. Nosotros tenemos que ser justos. Dios no quiere el mal para nosotros y muchas veces nosotros acarreamos sobre nosotros. Además, en este mundo que estamos viviendo, es un mundo de sinsabores y de problemas. A nosotros no nos debe de preocupar, aunque nos preocupa, ver la maldad de este mundo y las cosas que ocurren en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ver más allá. ¿Ve? Usted tiene que sacudirse y ver más allá y ver lo que Dios ha logrado al fin y al cabo. No lo que está ocurriendo en el proceso, no lo que está ocurriendo. Porque si usted se queda en el proceso, le va a pasar como a la mujer de Lot. Se va a convertir en estatua de sal. El día que clamé me respondiste. Porque el día que realmente importa es el día del juicio. El día de la aniquilación total. El día en que nadie se va a escapar. Y ese día nosotros clamaremos a Dios y Él nos va a responder porque le conocimos. ¿Ve? Entonces dice la Escritura que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Es una cosa maravillosa. Ahora nosotros no, por eso es que el apóstol Pablo dice, ahora vemos como por espejo. Nosotros no podemos ver. Por eso es tan necesario que todos los días nosotros lavemos nuestros ojos con colirio para poder ver la fidelidad y las misericordias de Dios. Porque es que este mundo, miren, lo que se aproxima para este mundo son cosas que el mismo Cristo dijo, bienaventurada los pechos que no amamantaron. ¿Saben lo que es eso? Eso Cristo lo dijo en la destrucción del templo en el año 70, pero aludiendo al fin del tiempo. Aquellos tiempos fueron malos y se van a repetir esos tiempos. Porque usted se imagina lo que es usted tener un niño y no poder darle el sustento. Y nosotros decimos, eso no va a pasar. Veremos a ver. Hoy en día hay gente así. Nosotros estamos en el mamey, nosotros todavía estamos en el mamey, pero nosotros no sabemos cómo esto. Miren cómo el mundo cambió. Si usted empieza a sumar los muertos por el coronavirus desde febrero hasta ahora, ya han rebasado millones de personas. Y esto ahora es que está empezando. La gente cree que esto ha pasado. Ahora es que esto está peor. Y no se sabe si venga una próxima plaga. Porque tan pronto empiecen, va a ser una tras la otra. Dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Verdad que eso estábamos cantando? Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende a quién, al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿De qué estamos hablando? De propósito. Así que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios en nosotros? Salvarnos, redimirnos. Es cuestión de un poquito de tiempo. Y terminamos con Juan, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 4. Jesús, que sabía todo lo que le había de suceder, le salió del cuerpo. Sí, muy bien. Lo voy a leer para que se escuche por aquí, para que los hermanos en internet lo puedan escuchar. Gracias. Cité a Juan 18, ¿verdad? 4. Porque Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿qué sabía Jesús?
Todo. Jesús creía en la gente, él siempre tuvo el control de las cosas. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Esto está en el contexto donde él está en el Getsemaní con sus discípulos, ¿verdad? Y van allí Judas con los turbas, antorchas y espadas a arrestarle. Entonces, estamos buscando a un tal Jesús, porque no todo el mundo conocía a Jesús de vista, y era de noche, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Y le preguntaron, a Jesús Nazareno. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el nombre de Jehová, ¿verdad? Él se identificó como el gran yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, porque es que el poder de Dios estaba en su palabra, ¿verdad? El poder de Cristo estaba en su palabra. Cristo decía las cosas, Lázaro, sal fuera. Reprendía la tempestad, cálmate, enmudece, cállate. Le decía a los espíritus del mundo, sal de él y no vuelvas más. No como ahora que empiezan, yo no entiendo. Sal fuera y no vuelvas más. Y el espíritu daba 2 o 3 brincos allí y salía. Ahora esa voz poderosa están pidiendo que le dijera quién es Jesús, el Nazareno. Él dice yo soy, y cuando dice yo soy, la tierra tiembla y ellos retroceden. Ahora, esto no se queda ahí. Noten lo que va a seguir pasando. Y cayeron a tierra. El 7, volvió pues a preguntarle para que no hubiese confusión de a quién estaban buscando. ¿Tú sabes a quién estaban buscando? Aida. Calle, ¿tú sabes quién estaban buscando? A ti y a mí. A ese era el que estaban buscando. Entonces nosotros leímos en el Salmo, y a mí, nosotros buscamos en el Salmo porque yo clamé a ti y tú me respondiste. A veces nosotros vemos en los problemas que a veces son gravísimos que nosotros podemos estar pasando, que clamamos a Dios y creemos que no nos responde. Pero aquí está la respuesta de cuando Él nos responde, porque en ese momento de juicio final, porque aquí se le está celebrando juicio, están buscando a alguien para arrestar. ¿A quién están buscando para arrestar? A ti y a mí. Y noten lo que sigue diciendo. Volvió pues a preguntarles, el 7, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Ongi. Porque a veces van a buscar a Jorge Cruz y no saben quién es. Pues para que no haya confusión, a Ongi o a Calli. Porque Calli puede decir, no, Calli, ¿cuál es el nombre tuyo, Calli? Calli y Arcadio no es la misma persona. Sí, mire, usted va a coger el seguro social. Yo creo que tú tuviste ese problema, Reina, con el apellido. Yo tengo un amigo que se llamaba Helio, pero la mamá lo escribió como Elion. No es lo mismo Elion que Elliot. Y él todo el tiempo decía que era Elliot. Y en su seguro social apareció Elliot y tuvo que hacer una affidavit y un abogado. Entonces, para que no haya confusión, Cristo preguntó 2 veces, ¿a quién buscáis? ¿Verdad? Volvió a preguntarle. Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, otra vez, os he dicho, yo soy. Pues si me buscáis a mí, ¿qué cosas tienen que hacer? Dejan ir a los otros. Eso es lo maravilloso. ¿Me están buscando a mí? Pues deja ir a los otros. ¿Quiénes son los otros? Usted y yo. Esa es la hora donde clamamos a Dios y Él nos responde. Y a veces nosotros decimos, Dios no me responde, Dios no me escuchó, mira lo que me pasó. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por experiencia y decimos, ¿y a qué Dios yo le estoy sirviendo? ¿Para qué yo estoy perdiendo el tiempo con Dios? Si cuando, miren, yo tengo una experiencia con una señora de aquí, hermana de María, que desde los Estados Unidos me pidió que orara por su hija de 26, 27 años, porque estaba enferma.
y vamos a orar, y ella llamó a distintas iglesias para que orara. La chica murió. Me la encontré y me dijo, esa cosa, refiriéndose a Dios, cuando yo clamé, a mí no me sirvió. Yo no creo en eso. Y hablaba despectivamente de Dios. ¿Verdad? Oramos por ella. Porque lo importante es que esa muchacha que murió haya creído en Cristo. Porque el mismo Señor la va a tomar de la mano y se la va a entregar a su madre. ¿Ah? Ella no está viendo eso. Ella sigue pensando así, pero el mundo da tantas vueltas que a veces Dios permite que nosotros nos demos contra la pared, ¿verdad? Para poder ganar conciencia. Pero es que nos pasa, esa es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que estamos llenos de sinsabores en esta vida. Pero Él la ha clamado por nosotros. Nota lo que dice, ¿verdad? Los he dicho, yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. ¿Y qué hicieron ellos? Cogieron las huyilancas, escaparon por su vida. Esto demuestra que realmente Dios no nos ha abandonado. Y después que esta gente entendieron esto, ya no fueron más cobardes, ya no huyeron más, ya sabían que había propósito. Y terminamos ahí mismo con Juan, versiculito más, como le diría Miguel, en el capítulo 26. Con esto se acaba. Juan. No hay capítulo 26. Ay, Es 20. yo sé que es el 32. Bueno, creo que es por ahí cerca. Dice que todos lo dejaron solo. Es el 30, déjame ver si es el 32. 32. Oye, se me pasó. Pero el versículo dice así más o menos. Dice que todos lo abandonaron. Pero él dijo, pero mi Padre está siempre conmigo. Por ahí debe estar. Así lo dice literalmente. Y todos le abandonaron. ¿Y qué cosa dijo él acerca de su Padre? Pero mi Padre estará conmigo. De hecho, él exclamó, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Pero el Padre estaba allí. El Padre nunca lo abandonó. Realmente. El Padre lo que vio fue con desagrado el pecado que él había tomado sobre sus hombros, los pecados nuestros. Pero él se probó que el Padre siempre estuvo con él, porque al tercer día le levantó de entre los muertos. Y de igual manera, el Padre está con nosotros siempre. Nunca nos ha abandonado. Y como nunca nos ha abandonado, pues nosotros tenemos propósito en la vida. Que ese propósito siempre esté presente en nuestro corazón. Que nuestra fuerza, que nuestros recursos, que nuestra dedicación, nuestra vida, ¿verdad?, esté siempre señalado con ese propósito de expandir el reino de Dios en esta tierra, de cumplir cabalmente con la encomienda que Dios le ha dado a usted, a cada uno. Mire para acá, Daya, todo, mírenme, por favor, reina, todo, mírenme. Que la encomienda que Dios le ha dado a cada uno de ustedes y a mí, la podamos cumplir. Porque usted ha sido apartado desde el vientre de su madre. Es una cosa, es un llamado especial. Y a veces nosotros decimos, porque no tengo las habilidades y las cualidades de otro. Y eso es un problema que usted tiene que sacarse de su contrayamente, por decirlo de alguna manera. Y ese problema a veces no permite que nosotros ejerzamos nuestro ministerio. A veces nosotros decimos, es que aquel predica tan alto y tan bonito y tan profundo que yo no lo puedo hacer igual. Me voy a caballo y vengo a pie. Sí, qué bueno, está bien. Lo que pasa es que aquel no llega a aquellos. ¿Escuchó? Aquel que pueda estar bien alto o aquel que pueda estar bien bajo, aquel que está bien bajo no llega a aquellos.
y aquel que está bien alto no llega a los otros. Porque a cada cual Dios le ha dado un ministerio. Miren, yo conozco un hombre de la calle, no tiene educación teológica ni nada de eso, pero tiene sabor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es como, perdonen que yo utilice estas cosas, es como el feo que va a la fiesta y ve las muchachas bonitas allí y dice, contra, que yo soy feo, pero tengo sabor. Y cuando tocan la pieza, salsa o lo que sea, se tongonea, ¿verdad? Y las que están viendo ahí dicen, es feo, pero baila bueno. ¿O no? Pues de alguna manera, estoy tratando de ilustrarlo, usted le va a llegar a alguien, porque es Dios el que ha decidido que usted sea el que le lleve el mensaje a aquel, no a aquel. Entonces nosotros empezamos a mirar a aquel, ay, muchacho, eso es el monte de los Olimpos, y eso hace que usted no ejerza su ministerio o cumpla su propósito. Y Dios va a cumplir su propósito con usted, porque Él lo ha elegido usted desde vientre de su madre para revelar la gracia de su Hijo en usted. Y usted tiene un propósito con tal o cual, pero usted dice, que yo soy insignificante, yo no soy como aquel. Sáquese eso de su mente. No, que me están oyendo y yo digo 2 o 3 disparates. Esos 2 o 3 disparates que usted dice están ejerciendo por medio del Espíritu de Dios efectividad en ese, porque el otro no puede. Así, cumpla su propósito con Dios. Olvídese de los peces de colores. Cuando nosotros comenzamos en el ministerio radial, muchas veces se nos criticó a Juano y a mí, un plomero y un herrero. Y yo dije, pues no hay más nada, eso es lo que hay. Pudiera venir un abogado y un doctor, pero ¿y dónde están? No están, pues hay que hacerlo. El abogado y el doctor lo hará por allá, por su lado, o el erudito lo hará por el otro lado. Pero a usted y a mí nos ha correspondido en este lugar. Y Dios lo quiere cumplir su propósito. Cumpla con el propósito del Señor, porque el Señor lo ha elegido usted. Glorifique a Dios en su vida. Amén. Vamos a ver si los que nos piden oración. Vamos a ver aquí. Uno, ¿quién? Nidia Morales. Nidia nos está pidiendo oración por esposo e hijas. Eda Osis nos pide oración. Nuestro hermano Félix, que está más caliente que el switch del sol, donde dice que nos bendiga. Usted tenía que estar con su esposa aquí. Guemaras Cruz, Dios te bendiga, hija. Nos vemos el viernes, si Dios permite. El hermano Carlos se va a hacer cargo el viernes, sábado y domingo. Yo no voy a estar aquí, voy a estar en Estados Unidos. Gisela Cestero Salas también nos ve. Tanya nos está viendo, Tamara. Adela Ayala, amén, Dios te bendiga. Macy también nos está viendo. Carmen Pavón, Dios te bendiga, Carmen. Iván Quiñones, saludos, también nos está viendo. Eduardo, lo echamos de menos, Eduardo y Cruz, Dios te bendiga. Brenda George nos está viendo. Ronnie Padilla, Ronnie es Ronald, Dios te bendiga. Ada Barreto nos está viendo, Dios te bendiga. Miriam, Berta Rivera, mucha gente. Miren, el programa de los jueves, nosotros hemos crecido en audiencia, nos están viendo de distintos países. La gloria sea para el Señor. Nosotros simplemente, Yadira, nosotros simplemente somos vasijas de barro. Lidia Howard, Lidia, Dios te bendiga, muy apreciada. Noemí nos está viendo. Elizabeth, Olga, Idia, Juan, Magda, Rosa,
Bueno, un montón de gente hoy. La gloria para el Señor. A los hermanos que me están viendo a través de las redes, ya los que estamos aquí en la congregación me conocen. Y yo siempre pido disculpas porque a veces se le dispara a uno el gatillo. Pero esa es mi manera de ser, no sé, estamos siempre haciendo nuestros ajustes. Pero usted coja lo bueno, deseche lo malo y agarre lo bueno. Y lo bueno siempre es Cristo. Pues vamos entonces a orar. Vamos a pedirle a Natalia, ¿quiere orar? A nuestra hermana Natalia. Ven por aquí. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia con humildad. Primeramente, agradecerte por esta oportunidad que nos has dado en esta mañana de reunirnos para escuchar sobre tu palabra. Te pedimos por todas las peticiones nuevamente que se han hecho. Tú las conoces, Señor. Haz conforme a tu voluntad. Pero sobre todas las cosas, que todas estas personas que están buscando de tu bendición, ¿verdad? Ya sea salud física o cualquier otra cosa, pues lo más importante es que puedan reconocer que fuera de ti no hay salvación y que todas las cosas han sido solucionadas en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Te pedimos igualmente por todos los hermanos que están aquí presentes, por todas las familias que están aquí representadas, Señor, y por todas las necesidades que puede haber, que pueden tener tus hijos sobre la faz de la tierra. Sé con cada uno de ellos, aunque nosotros no los conozcamos, ¿verdad? Te pedimos que ahora que nos retiramos, tú nos acompañes, que estés con nosotros durante el resto de la semana y que fortalezcas nuestra fe, Señor, a medida que el tiempo pasa y que enfrentamos más y más dificultades, Señor. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la gloria y la honra eternamente y por siempre, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias a todos los hermanos que están conectados. Les recordamos que mañana a las 8:30, si el Señor nos permite, a través de nuestra página en el Face, al canal de YouTube y por la emisora Guapas Radio, nos pueden conectar a las 8:30 de la mañana, hora de Puerto Rico, porque hay una diferencia ahora de una hora en Estados Unidos, hora de Puerto Rico, 8:30. Así que Dios me los bendiga. Le pedimos a Juan entonces y será entonces hasta próximo día. Dios me los cuide a todos.